Aunque los estoicos no trataron directamente un concepto equivalente a la transubstanciación, su filosofía ofrece reflexiones profundas sobre la naturaleza de las cosas, los cambios esenciales y la relación entre lo divino y lo humano. Para los estoicos, el universo es gobernado por un principio racional supremo, el logos, que imbuye a todas las cosas con orden, propósito y coherencia. Este marco filosófico puede interpretarse como una base para explorar cómo los estoicos abordarían la idea de un cambio esencial como el que se plantea en la transubstanciación desde una perspectiva más metafísica y racional. La naturaleza del cambio y la esencia en el estoicismo. En el pensamiento estoico, el cambio es una parte integral de la realidad. Según ellos, todo lo que existe está sujeto a transformaciones constantes, pero éstas ocurren de acuerdo con las leyes naturales y el propósito del logos. Para los estoicos, cualquier cambio verdadero debe respetar la armonía y el orden universal. Si bien los estoicos no concebían un cambio milagroso como el de la transubstanciación en términos religiosos, reconocían que el universo tiene una dimensión trascendental que permite el flujo continuo de las cosas, manteniendo su esencia dentro del orden cósmico. En este contexto, el pan y el vino en la transubstanciación podrían interpretarse, desde una perspectiva estoica, como símbolos que adquieren un significado más elevado al integrarse en un propósito espiritual o racional superior. Para los estoicos, las cosas materiales no tienen un valor intrínseco, su importancia radica en cómo se alinean con el propósito universal. De manera similar, el cambio sustancial del pan y el vino podría verse como un acto de alineación con un significado trascendental. La relación entre lo divino y lo humano. El logos estoico, que los cristianos han relacionado con la idea del verbo divino, es el principio rector que conecta lo humano con lo divino. Según los estoicos, cada ser humano posee una chispa del logos, lo que les permite reconocer el orden y participar en él mediante la virtud y la razón. Aunque los estoicos no conciben a un Dios personal como en el cristianismo, su idea del logos como fuerza racional universal resuena con el concepto de un vínculo entre lo humano y lo divino. Desde esta perspectiva, un acto como la transubstanciación podría entenderse como una forma de participación humana en la dimensión divina, uniendo lo físico y lo espiritual en un propósito común. Para los estoicos, cualquier experiencia que fomente la virtud y la conexión con el orden cósmico es válida y esencial para el desarrollo del alma racional. Reflexión estoica sobre el significado. La filosofía estoica pone un énfasis especial en la percepción y el significado que los seres humanos atribuyen a los eventos y objetos. En este sentido, los estoicos podrían ver el acto de la transubstanciación, más allá de su carácter literal, como un ejemplo de cómo las personas pueden transformar su comprensión del mundo al alinearse con valores y principios superiores. Para los estoicos, lo importante no es tanto el cambio material como el impacto que dicho cambio tiene en la mente y el espíritu de las personas, acercándolas a la virtud y al orden universal. Desde la perspectiva estoica, el concepto de la transubstanciación puede ser visto no solo como un fenómeno material o teológico, sino como un símbolo profundo de la conexión entre lo finito y lo infinito, entre lo humano y lo divino, alineado con el orden cósmico gobernado por el logos. Aunque los estoicos no aceptaban la idea de milagros en el sentido tradicional, sí reconocían la existencia de una dimensión trascendental en todas las cosas, reflejada en el orden universal. Este orden cósmico, del cual todos los seres forman parte, es expresión de un principio racional supremo que da sentido y propósito a cada elemento del universo. En este contexto, la transubstanciación podría interpretarse como una manifestación simbólica de la capacidad humana para reconocer y participar en lo divino, uniendo lo físico y lo espiritual de manera armoniosa. Para los estoicos, lo fundamental no sería el cambio literal de la sustancia del pan y el vino,
sino el significado que este cambio tiene en la transformación interior del individuo y en su alineación con los valores superiores del logos. Este acto podría representar un llamado a la virtud, a la contemplación del propósito más elevado y a la trascendencia de las limitaciones materiales. La comunión, entendida desde una perspectiva estoica, sería una oportunidad para que el ser humano se conecte con lo eterno, para superar la dependencia de los sentidos y alcanzar una comprensión más profunda del orden natural y espiritual. Además, los estoicos encontrarían en este concepto una lección sobre la impermanencia y la transformación. La transubstanciación podría verse como una metáfora del cambio constante que ocurre en el universo, donde cada elemento, aunque parezca fijo, está en un proceso continuo de renovación que lo acerca a su propósito verdadero. Este cambio no es caótico, sino que ocurre dentro del marco del logos, permitiendo que cada cosa cumpla su papel en el todo. Desde esta perspectiva, el acto de la transubstanciación podría inspirar a los individuos a vivir con gratitud, reconociendo que todas las cosas tienen un propósito más elevado cuando se ven desde la óptica de la razón y la virtud. En última instancia, los estoicos valorarían cualquier acto que fomente la transformación personal y la conexión con lo divino como una expresión de la capacidad humana para alinearse con el orden cósmico. Así, el simbolismo de la transubstanciación podría ser reinterpretado como una invitación a trascender las limitaciones del mundo material, a cultivar una virtud interior que refleje el logos y a encontrar en cada experiencia un camino hacia la plenitud espiritual. Este enfoque enfatiza que lo verdaderamente valioso no es el cambio externo, sino el crecimiento interior y la realización del potencial humano en armonía con el universo. Desde la perspectiva estoica, el concepto de la transubstanciación podría reinterpretarse como un fenómeno simbólico y trascendental que resalta la conexión entre lo material y lo divino en el contexto del logos. Aunque no compartían una visión teológica, los estoicos enfatizaron la importancia de la transformación interior y la alineación con un propósito cósmico superior. El cambio es uno de los conceptos fundamentales dentro de la filosofía estoica. Para los estoicos, el universo está en constante transformación, regido por un principio racional supremo conocido como el logos. Esta visión del cambio no es sólo un reconocimiento de que la realidad es dinámica, sino una aceptación de que este dinamismo está intrínsecamente ordenado y guiado por leyes universales. El cambio, lejos de ser caótico o azaroso, es una manifestación de la sabiduría y el propósito inherente del cosmos. A través de su estudio y comprensión, los estoicos buscan vivir en armonía con este proceso natural, desarrollando una actitud de aceptación, resiliencia y alineación con el orden universal. El cambio como parte del orden natural. Para los estoicos, el cambio es una constante en el universo y una condición necesaria para su funcionamiento. Todo lo que existe está sujeto al devenir, ya que la naturaleza misma opera a través de ciclos de generación, destrucción y renovación. Este flujo continuo está regido por el logos, que asegura que cada transformación esté orientada hacia un propósito más elevado. En este sentido, el cambio no es una amenaza para la estabilidad, sino una oportunidad para que cada elemento del universo cumpla su papel dentro del gran esquema cósmico. Los estoicos veían el cambio no sólo como inevitable, sino también como esencial. Sin el cambio, no podría haber crecimiento ni progreso, ya que todo lo que existe depende de la interacción y transformación constante de los elementos. La materia, según ellos, no desaparece, sino que se reconfigura en nuevas formas, manteniendo su conexión con el todo. Esta comprensión del cambio como un proceso necesario y racional permite a los estoicos enfrentarse a la impermanencia con serenidad, sabiendo que cada transformación tiene un lugar dentro del diseño universal. La esencia y la persistencia en el cambio. A pesar de la constante transformación, los estoicos también creían en la persistencia de la esencia. Según ellos,
cada cosa tiene una naturaleza intrínseca que define su propósito dentro del universo. Por ejemplo, el fuego tiene la naturaleza de ascender, el agua de fluir y el ser humano de razonar. Aunque las formas externas puedan cambiar, la esencia de cada cosa permanece intacta mientras actúe en conformidad con su naturaleza. Este enfoque tiene implicaciones prácticas significativas. Los estoicos enseñaban que el ser humano debe esforzarse por vivir de acuerdo con su esencia racional. Esto implica aceptar el cambio externo como parte del orden natural, pero mantener la coherencia interior con los principios de virtud y razón. En otras palabras, el cambio externo es inevitable, pero la respuesta interna debe estar guiada por la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. Cambio interno y transformación personal. El cambio no solo afecta al mundo externo, sino que también es un proceso constante dentro de cada individuo. Para los estoicos, la transformación personal es esencial para vivir una vida virtuosa. Este cambio interno implica desapegarse de las pasiones desordenadas y de los juicios erróneos para alinear nuestras acciones y pensamientos con el logos. La filosofía estoica no busca evitar el cambio, sino utilizarlo como una herramienta para el crecimiento espiritual y moral. El cambio interno, en la visión estoica, es un proceso activo que requiere esfuerzo y reflexión constante. A través de la práctica de la virtud, la disciplina y la introspección, los estoicos creen que es posible transformar las emociones negativas en sabiduría y fortaleza. Así, el cambio interno se convierte en un reflejo del orden universal, donde cada transformación personal contribuye al equilibrio y la armonía del todo. La aceptación del cambio como práctica estoica. La aceptación del cambio es una de las prácticas más importantes del estoicismo. Este principio se encapsula en la máxima amor fati, amor al destino, que invita a los individuos a no solo aceptar, sino amar todo lo que ocurre, sabiendo que cada evento forma parte del diseño racional del universo. Los estoicos reconocen que muchas cosas están fuera de nuestro control, pero nuestra percepción y respuesta ante el cambio siempre dependen de nosotros. Esta actitud hacia el cambio también incluye una profunda comprensión de la impermanencia de la vida. Todo lo que comienza tiene un final, y resistirse a este hecho solo genera sufrimiento. Al aceptar la naturaleza efímera de las cosas, los estoicos encuentran libertad y paz interior. Esta aceptación no es resignación pasiva, sino una forma activa de alinearse con el orden cósmico y encontrar significado en cada momento, incluso en aquellos de dificultad o pérdida.